Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen aquí en Expedientes TVC, miércoles. Y bueno, hoy el tema es más que coyuntural. Veracruz. Vamos a hablar de este trabajo realizado por Violeta Santiago, joven periodista, jarocha, por supuesto, y aquí tengo el gusto de tener aquí en esta mesa de trabajo. Violeta, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y digo coyuntural, más allá de lo que hubiera pasado o no hubiera pasado esta madrugada en Coatzacoalcos, Veracruz, el no pasa nada en Veracruz es marcado de hace muchos años y pasa de todo, lamentable. ¿Por qué el título, Veracruz? Bueno, el nombre de Veracruz realmente es una etiqueta en Twitter que se utilizaba hace más o menos 9, 8 años en el puerto de Veracruz. Esto junto con la etiqueta de Verfollow, los usuarios la buscaban en la red social y de esta forma se enteraban de qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos en el puerto, para así evitar ir a zonas en donde ocurrían balaceras. En ese tiempo, bueno, se daba también esto de que arrojaban granadas y cualquier otro tipo de peligro. Entonces, de esta forma nos informábamos, digo, porque también me tocó a mí todavía como estudiante usar esta etiqueta y bueno, así evitar ponernos en peligro. Esto inició en el puerto de Veracruz, esta etiqueta, y bueno, me quedó muy marcado el nombre porque al final esta situación se replica en todo el estado. En todo el estado. Los niveles de violencia son realmente altos y preocupantes y bueno, definitivamente es la mezcla lamentablemente perfecta de lo que sucede en Veracruz. Y de lo que pasó esta madrugada en Coatzacoalcos, terrible. Hasta este momento, 26 muertos en un ataque, no puedo decir que no ha pasado. Exactamente. Pero que llama la atención. En el caso de la ciudad de Coatzacoalcos sí es algo sin precedentes, este tipo de ataques, pero como bien menciona, es algo que ya se ha replicado en otras ciudades en Veracruz. Tenemos esta historia frente al World Trade Center, en la glorieta de los voladores de Papantla, en el puerto, en Boca del Río. 2011, si no mal recuerdo. Así es, en donde arrojan más de una treintena de cuerpos a plena luz del día y bueno, con total impunidad. Y bueno, este tipo de hechos que llaman la atención y en el que el mensaje de violencia es muy claro, se han dado desde el norte hasta el sur. ¿Cuál es ese mensaje, Violeta? Pues definitivamente, y a estas alturas, es que el Estado está rebasado por la violencia, que no tienen un control, no tienen las herramientas o las políticas públicas en materia de seguridad. ¿O la voluntad? Pues sí, porque justamente una de las tesis centrales de este libro, de Veracruz, no es separar buenos y malos, no hay dos grupos. El Estado ha tenido una gran responsabilidad en la generación de violencia, ya sea al ser omiso, irresponsable, al no brindar justicia ya para las víctimas, y bueno, finalmente también, en el caso de Javier Duarte, pues está documentadísimo cómo su policía, la policía estatal, se encargó de generar desapariciones forzadas. Entonces, tenemos al Estado como omiso, pero también tenemos a este Estado que a sus propios ciudadanos, a los que debe gobernar y cuidar, pues se encargó de asesinarlos. Fíjate, estamos hablando, mencionas tú que no se puede mencionar dos grupos, aunque sí los hay. Más allá de la autoridad omisa, están los Zetas y está el cártel Jalisco Nueva Generación, disputándose la plaza de mucho tiempo. Sí, así es. Esto, bueno, se ha documentado desde hace prácticamente una década. El suceso de los voladores marca la entrada de un grupo en particular y bueno, el inicio del fin del otro grupo, que son los Zetas, que tenían la hegemonía en el tiempo de Fidel Herrera Beltrán. Y bueno, Veracruz se vuelve esta tierra, esta zona de guerra, de disputas, pero reitero también, hay mucha violencia generada por las mismas policías, incluso en este caso en Coatzacoalcos, apenas hace unos días, unos ciudadanos que fueron expuestos en un video en donde los decapitan, pues resulta, según las investigaciones periodísticas, que fueron detenidos originalmente por la policía estatal. Entonces vemos todavía este tipo de uniones entre la policía, que debería cuidar a los ciudadanos, y bueno, estos grupos de la delincuencia. Estamos hablando de inseguridad, de violencia, de desapariciones, de fosas clandestinas. Es un cementerio Veracruz.
por donde tú le rascas encuentras una fosa clandestina. Estamos hablando de la inactividad y la ineficacia y la falta de voluntad de las autoridades locales, municipales, estatales y también federales, por supuesto. Sí, claro. Y voy a retomar uno de los títulos de los capítulos que tú traes ahí, la plenitud del pinche poder. Así se llama. Sí. Y mencionabas hace un momento a Javier Duarte, pero nos vamos más atrás, está Fidel Herrera, Así y nos es. vamos más adelante, Miguel es Miguel Ángel Yunes. Así es. Y el actual, que de momento, hoy al menos, no se preocupó de lo que había pasado en Coatzacoalcos, sino en echarle la culpa y seguir en este pleito con el fiscal Jorge Winkler. Sí, definitivamente la estrategia de comunicación que está teniendo el gobierno del estado de Veracruz actualmente, cuando ocurren estos hechos de violencia, lejos de admitir su responsabilidad, es echarle la culpa al fiscal Jorge Winkler, el cual, bueno, también aprovecha sacar un beneficio político, porque él es dejado definitivamente por Miguel Ángel Yunes, y bueno, ahora sí informa de todo lo que sucede, filtra expedientes, datos, da cifras, fotografías, vaya, entrega a los medios también toda la información de la violencia que sucede en el estado, pero cuando Miguel Ángel fue gobernador, ahí sí el fiscal no daba, vaya, tenía una mala relación con los medios incluso, no daba informes de lo que estaba sucediendo y hasta la fecha no hay registros reales de cuántas fosas, cuántas desapariciones también ocurrieron, porque pasaron en el periodo de Miguel Ángel Yunes. Entonces vemos un Veracruz que se ha descompuesto, sí ha ido de menos a más. Definitivamente estos años han sido peores que con Javier Duarte, aun cuando nos pueda sorprender después de esta pésima administración, pero en términos estadísticos, Veracruz actualmente se encuentra en peores condiciones que hace 5, 6, 7, 8 años. ¿Le ves futuro? Pues tenemos esperanza, ¿no? Creo que todos, sobre todo veracruzanos, pues aspiramos a recuperar aquella paz que añoramos de hace más de una década. Y como la alegría del jarocho. De la alegría, de la tranquilidad, de la fiesta. Y bueno, en algún momento esto tiene que terminar. Sin embargo, bueno, si nos vamos a conflictos, por ejemplo, en otros países como en Colombia, pues sabemos que esto puede durar décadas. Ya lleva una década y fácilmente podría irse a otra década más. Entonces, hay mucho todavía por hacer en este tema. Todo esto inicia, y quiero preguntártelo a ti, porque la investigación que realizaste para Guerra Cruz, de alguna manera va a llevarte a los orígenes. ¿Todo esto arranca a finales de la administración de Fidel Herrera? Así es, se sentaron las bases con Fidel Herrera, pero cuando despunta, cuando se hace esto visible y muy preocupante, definitivamente es con Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué fue el detonante? No se puede adjudicar un solo detonante de la violencia, hay muchos factores, desde cuestiones culturales, socioeconómicas, la falta de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, vaya, son varios puntos, pero bueno, definitivamente el Estado, la impunidad, el brindarle cobijo a ciertos grupos para combatir a otros, le dio poder a uno en específico y bueno, terminó en llenar de sangre en todo el estado. ¿Hoy por hoy es el Cártel Jalisco? No podría adjudicar, hay varios grupos del crimen que están adjudicándose el lugar, pero bueno, lo que hemos visto en exposiciones recientes de poderío hace algunos meses cuando se enfrentaron a la fuerza civil, bueno, sí podría ser este grupo. ¿Qué vamos a encontrar en Guerra Cruz? Prácticamente, bueno, el libro está dividido en 3 capítulos. Tenemos la primera parte que habla sobre cómo es ejercer el periodismo. Sabemos que en Veracruz hay más de una veintena de periodistas asesinados desde Javier Duarte hasta la fecha. Y es que ser periodista, cómo se hace el periodismo en Veracruz. La segunda parte habla sobre... ¿Cómo se hace el periodismo? Es difícil, es complicado, no solamente en términos de seguridad, sino también en cuestiones económicas. La provincia es complicada, hay muchos colegas que tienen 5 o 6 trabajos al mismo tiempo para tener un ingreso. ¿Para sobrevivir? Para sobrevivir, o muchas veces combinan el periodismo con otro tipo de actividad. Y cuando son víctimas de la violencia, bueno, no se les quiere reconocer como periodistas porque desarrollaban otra actividad, porque eran taqueros, vendían hamburguesas, eran taxistas.
buscan un trabajo justamente para salir adelante. ¿Ligas con el narcotráfico? Hay algunos casos que han sido coaccionados, pero bueno, eso es lo mínimo. En general, el periodismo en Veracruz, hay mucha valentía, hay mucha pasión, pero sobre todo mucha precariedad, ¿no? Entonces, la gran parte de mis compañeros sí no están nada más en un medio o tienen que hacer otro tipo de actividades económicas para salir adelante. Para salir adelante. ¿Hay miedo en el gremio periodístico en Veracruz? Sí, definitivamente. Hay colegas que han sido perseguidos, se han tenido que exiliar, igual también por cuestión de trabajo, no han encontrado dónde poder seguir haciendo periodismo y han tenido que emigrar a otros lugares. Entonces, por una parte, ya sea el crimen o la precariedad, bueno, es bastante complicado ser periodista en Veracruz. Cuando tú haces mención de hacer periodismo, no estamos hablando de la cobertura de la nota diaria, estamos hablando de algo más. De ambas partes, desde la nota diaria, lo que piden los periódicos, la cuota del día, 4, 5, 6 notas, hasta las investigaciones, todo es complicado. Es decir, Veracruz tiene 212 municipios y en muchos casos los periodistas se encargan de su ciudad, de investigar cuestiones ligadas a sus ayuntamientos, y esos temas incluso pueden ser más peligrosos para ellos que irse a cuestiones más delicadas, cuestiones federales o cuestiones del crimen, por ejemplo, porque al final de cuentas, si tocan el interés de alguien y está vinculado a una gran cantidad de dinero, bueno, pueden poner sus vidas en riesgo. Ahora, eso no es exclusivo de Veracruz, pasa prácticamente en todo el país. Sí, así es. Lamentablemente. La labor periodística tiene ese enorme riesgo cuando tocas, cuando lastimas, cuando hieres, valga el término, algún interés que no quería ser tocado, eso te puede poner en riesgo. Yo te pregunto, al hacer esta investigación, ¿te pones en riesgo? Sí, definitivamente. ¿Hay miedo? Pues no debería sentir miedo porque toda esta historia de Veracruz ya la vivimos, ya se ha expuesto incluso, hay historias que no nos van a parecer del todo nuevas porque ya las conocimos, pero sí recordar esos orígenes, hacer un análisis sobre qué es lo que vivimos y a dónde nos está llevando. Creo que esta es la importancia que tiene el libro, el análisis de a dónde nos vamos a encaminar, pero pues no, definitivamente no debería tener miedo. Pero puedes tenerlo. Podría tenerlo. Sin duda. Y bueno, evidentemente el escribir, el develar lo que está pasando en Veracruz, pues finalmente pone en riesgo no solamente a ti, Violeta, sino, vamos, al gremio periodístico. ¿Qué te llevó a escribir sobre la guerra? ¿Hay una guerra en Veracruz? Es una guerra no declarada, es lo que ocurre con este tipo de hechos civiles, pero definitivamente algo está pasando, es algo muy fuerte, muy grave y hay muchos inocentes de por medio. De hecho, el segundo capítulo trata sobre estos fenómenos de las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, estos cementerios masivos, incluso un fenómeno muy distintivo del Estado son las cocinas, que es cómo se disolvían los cuerpos al grado, en diésel, se quemaban, se trituraban después en molinos de caña, al grado de que quedan irreconocibles, aun cuando las mamás de los colectivos de búsquedas de desaparecidos encuentran estos rastros, el fuego destruye el ADN del hueso y esto hace imposible que puedan ser identificados. Entonces, literalmente están desapareciendo a las personas hasta el último milímetro de hueso. Y esto es algo que sí me indignó mucho, me sigue llenando de mucho coraje el grado de deshumanización al que se ha llegado, no solamente en Veracruz, en este país, porque es algo que se ha dado en otros estados. Y bueno, esto es el corazón del libro, también la lucha de estas mujeres, y digo mujeres porque el 90% de los colectivos está liderado y conformado por mujeres. Vamos a hacer una pausa, Violeta, y regresamos para que nos platiques tu experiencia en este trabajo con los colectivos allá en Veracruz. Claro que estamos aquí en Expedientes TVC platicando de Guerracruz, en un momento trascendental de la historia de este estado, en lamentable situación,
y en una investigación implacable que hace Violeta Santiago sobre este rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC, platicando con Violeta Santiago y este trabajo de investigación Guerra Cruz. El segundo capítulo, Violeta, Veracruz, el cementerio clandestino más grande. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia? Trabajaste, evidentemente, te acercaste a los colectivos. Sí, me acerqué a los colectivos. Bueno, antes de conocerlos, mi trabajo periodístico me tocó cubrir, siendo apenas, tenía 3, 4 meses de haberme convertido en periodista de tiempo completo, saliendo de la universidad, y me toca cubrir mis primeras fosas clandestinas en el sur de Veracruz. Entonces, en aquellos años todavía no, más bien nos permitían acercarnos bastante a donde se daban las exhumaciones. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal ponen el cordón a 50, 100 metros, pero en ese entonces sí podíamos ver cuando se hacía la exhumación, cuántos cuerpos u osamentas sacaban, cómo los transportaban. Hay que señalar que en el caso del levantamiento de cuerpos y de exhumación, la Fiscalía está en una condición muy precaria. He visto cómo muchas veces no llevan ni guantes, ni cubrebocas, piden prestado para poder hacer sus trabajos, el trabajo forense, y bueno, ahí también se pierde buena parte de la evidencia. Entonces, este fenómeno me llamó mucho la atención. Al inicio no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo, por qué se llevaban a la gente en el caso de las desapariciones. Ni siquiera nuestro Código Penal tenía, no estaba estipulado el delito de desaparición forzada hasta unos años más tarde. Y bueno, en aquel entonces como periodistas tampoco no sabíamos cómo abordar este tema. Entonces, estas investigaciones nos damos cuenta que no es algo aislado, que se da de forma masiva. Y bueno, poco a poco, ante la impunidad, la falta de pruebas, surgen estos colectivos, este grupo de mujeres organizadas para poder buscar a sus hijos, ya que el Estado no lo hacía. Primero ponían las denuncias, tenían la confianza de que iban a dar con ellos, pero cuando se dan cuenta que pasan las semanas, los meses, empiezan a investigar por cuenta propia y notan que las mismas autoridades están involucradas en la desaparición, es cuando ellas dicen, no nos vamos a quedar de manos cruzadas, vamos a salir a buscar a nuestros hijos, vamos a ir a otros estados a prepararnos con los rastreadores para saber cómo tenemos que buscar. Y bueno, así es como comenzaron. Me llama la atención el inicio de este capítulo. Si me permites, voy a darle lectura a un fragmento. Dice, ¿te imaginas despertar un día, despedir a tu hijo, hija, hermano, mamá, tío, esposo, pareja, sobrina o abuelo y que sea la última vez que lo veas? ¿Qué le dirías si supieras que no va a regresar? Si supieras que lo van a desaparecer, si supieras que vas a pasar los próximos 2, 5 o 10 años rastreándolo en ranchos, enterrando una varilla en las entrañas de la tierra para detectar si huele a carne putrefacta. Escarbarás para descubrir que ahí no hay un cuerpo, sino miles de pedazos de hueso fragmentado. ¿Qué le dirías si supieras que tus esperanzas de hallarlo muerto, ya ni siquiera vivo, irán desapareciendo? No van desapareciendo, yo creo, Violeta. Las esperanzas no, pero cuando estos grupos empiezan a descubrir que no nada más se trata de encontrar osamentas, que todavía en el caso del ADN pueden ser identificables, sino estos horrores como los que te comentaba de las cocinas, realmente hay un punto en el que sí se vuelve imposible identificar formalmente a una persona y bueno, de esta forma darle certeza científica y forense a una persona que está buscando a su ser querido. Eso es lo más horrible, que sí hay una gran posibilidad de que puedas estar enfrente de los restos y no saber que son de tu ser querido. Y que además no cuentas con el apoyo de las autoridades. Y que es un procedimiento muy caro, es sumamente caro. Estas mujeres han hecho bazares, venden antojitos, venden sus propias cosas incluso para poder recabar fondos y hacer esta búsqueda que, bueno, aparte de lo exhaustivo que puede llegar a ser física y mentalmente, pues además es muy costoso. Nos platicas, aquí traes varias historias que vamos a encontrar en esta investigación, historias que jamás debieron escribirse. Sí. La del taxi climatizado.
Sí, así es. Bueno, en el sur de Veracruz es muy común, bueno, en todo Veracruz, que haya taxis climatizados por cuestión del calor. Y bueno, esta es la historia de un joven que se convirtió en taxista y tuvo mucha alegría de tener un taxi justamente con este sistema de aire acondicionado para poder dar un servicio. Y bueno, lo que su familia infiere es que a él lo confunden con otro chofer que manejaba la misma unidad porque se compartían el vehículo en turnos. Y bueno, él es víctima de desaparición. Las mismas autoridades le piden dinero a la familia, no piden las sábanas de llamadas, los videos que hay en las cámaras de seguridad, y bueno, contribuyen a que pues no se pueda llegar a ningún lado. Entonces, esta es la historia, esta es una de las primeras historias que me toca cubrir con las víctimas. Y es realmente duro la situación a la que llegan, y sobre todo, bueno, lo que mencionabas, ¿no? La esperanza que sí mantienen, pero también conforme van pasando los años se vuelve cada vez más difícil de digerir. De esta historia, mira, esta parte es escabrosa. Dice, medio año después, uno de los teléfonos de Carlos es el taxista, Así es. apareció con actividad. Su tía lo supo porque nunca borró su número. Le escribió, ¿quién eres? Alguien marcó de vuelta y dijo, este número me lo acaban de dar. Y tras una pausa le advirtió, deja de estar chingando la madre porque ya sé quién eres. Sí, así es. Esto del mantener los números es algo que he visto en diferentes casos, que los familiares señalan, yo tengo el mismo número y lo voy a conservar porque tengo la esperanza de que algún día mi desaparecido me marque, me vuelva a hablar y me diga, estoy bien o no te preocupes por mí, porque eso es lo peor de la desaparición, no saber si esta persona ya está muerta, si está descansando o si está viva y está sufriendo, qué le están haciendo. Vaya, eso es la peor situación, ¿no? Esta incertidumbre de qué está pasando, qué infierno está pasando esta persona y hasta cuándo. Si Entonces, está viva, si está muerta, cómo murió, en dónde lo dejaron, qué le hicieron. Y si está viva, ¿cómo está? ¿Qué le están haciendo? ¿Dónde está? Si come, duerme, si tiene frío. Es realmente una cuestión horripilante. En tu investigación, Violeta, ¿te arrojó números de cuántos desaparecidos, cuántos muertos en los últimos 10, 12 años? Hice, bueno, con bases de datos, tanto federales como estatales, traté de sacar un número lo más acorde posible. Y digo, intento porque las autoridades como tal no revelan sus datos, entonces tuve que correlacionarlos con registros hemerográficos, con los colectivos, y bueno, en el caso de las fosas, pues es un número alto, prácticamente la cuarta parte de los municipios de Veracruz han sido escenario de fosas clandestinas. Hablamos de más de 50 municipios. Y en el caso de desaparecidos, bueno, de cuerpos rescatados de fosas clandestinas, son casi arriba de 900 cuerpos los que se han rescatado en los últimos años. Sin embargo, los colectivos señalan que en muchos casos no se denuncian, y para ellos, bueno, el número oficial de desaparecidos es alrededor de 2.500, menos de 3.000 expedientes los que se investigan. Para los colectivos, ellos estiman que en Veracruz hubo más de 10.000 desapariciones. No, y bueno, y ahora dices los que se investigan, o al menos eso creemos. Bueno, de los que hay una carpeta en la fiscalía, ¿no? Que hay una denuncia formal, que alguien fue a decir a mi familiar está desaparecido. Pero hay muchos casos en los que no ocurre esto, entonces se calcula que es al menos 3, 4 veces más grande de lo que las autoridades oficialmente pueden respaldar. Así es, y además la investigación, tú no ves a la gente, a las autoridades investigando, no los ves. No, incluso lo que sí he visto es como las autoridades, bueno, hay unos casos en los que los familiares tuvieron datos de dónde podían encontrar el cuerpo de su ser querido para tener descanso, van al Ministerio Público y el Ministerio Público dice, sí, vamos a buscar. Van al predio con una pala, hacen 3 huecos aleatorios, dicen, mañana vamos a regresar con una retroexcavadora, y nunca regresan. Entonces, lejos de decir, tienen que investigar, o sea, muchas veces han sido omisos o han sido partícipes en no investigar y mantener oculto toda esta situación. Y es una humillación para los familiares de las víctimas, una humillación, un camino tortuoso,
en el que se les sigue y se les sigue lastimando, cuántas veces tienen que dar pruebas de quiénes son, a quién están buscando, cuando no hay un registro. Así Sí, es. no tenemos, valga el término, no tenemos un listado, la autoridad no tiene un listado de a quiénes van a buscar. Hay un listado de nombres, en el caso de la Fiscalía Estatal, ese listado es catastrófico, no hay, incluso hay partes donde los municipios están mal escritos, así a este nivel llegamos. Entonces... Y todavía en papel seguramente. Sí, tienen los nombres, definitivamente sí tienen los nombres de quienes han denunciado, pero han incurrido en cuestiones, por ejemplo, simulan las tomas de ADN, y cuando el familiar después, más bien después tienen que andar buscando al familiar para pedirles otras muestras de ADN para hacer la correlación con los cuerpos que van encontrando, o sucede que encuentran el cuerpo y avisan a los familiares 5 o 6 meses después de haberlo hallado. Entonces es algo terrible, realmente es una situación muy grave, es algo que creo que en este siglo en México no debería existir, no deberíamos de imaginarnos estos casos, pero existen todavía hasta el día de hoy. Oye, y hablamos de fosas y hablamos de desapariciones, y a lo mejor en la mente de todos nosotros, quienes nos están viendo, incluyendo la mía incluso, nos vamos al tema de las guerras del narcotráfico, del crimen organizado, pero las desapariciones no solamente son de eso, hay incluso desapariciones de la policía. De la policía. Así es, hay casos documentados, los colectivos también los han expuesto, en donde sus hijos fueron detenidos por la policía, ya sea municipales o policías estatales, en retenes que llegaron directamente contra ellos, a veces por una cuestión menor, cuestiones de tránsito incluso, y bueno, la cuestión es que no los entregan, no los llevaban a los separos o a las comandancias, sino que pues nunca se sabía a dónde más los llevaban, y bueno, o posteriormente aparecían en fosas, o hasta la fecha no los han encontrado, y son múltiples estos casos, líderes de colectivos, por ejemplo del colectivo Por la Paz Jalapa, pues son algunos de los casos más emblemáticos, pero son muchísimos, incluso claro. el caso de Tierra Blanca, pues definitivamente la policía tuvo la participación, son ellos quienes detienen a los jóvenes y los entregan para que los asesinen, y bueno, los policías al final del día ven toda esta escena, regresan a su comandancia y cenan como si nada hubiera ocurrido. Es lo del Rancho Limón. Así es. Y también está en el puerto de Coatzacoalcos, que es la cuna de Salma Hayek, sí, la Policía Federal se apropia de una bodega. La Policía Estatal. La estatal. Sí, así es, de una bodega de pan, y bueno, ahí años después se encuentran varias osamentas, varios cuerpos, y justamente se liga, era el lugar a donde llegaba la policía. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Qué esperas? El revelar, mucha gente de repente nos escribe al noticiero y dice, a ver, qué bueno que me dice lo que está pasando con Duarte, con Karime, los horrores, los robos, la corrupción, y... Así es, bueno, esa es la parte también que le corresponde a la sociedad. Como periodistas, pues hacemos esta investigación, entregamos parte de nuestra vida también, porque uno deja la vida al hacer periodismo, y sobre todo en este tipo de casos, es imposible que no te toquen. Y bueno, esto es un testimonio vivo. Guerracruz es el testimonio de cómo la violencia a estos niveles descompone un estado completo, y también para las entidades que no tienen estos casos tan fuertes como nosotros, pero que sí han empezado a tener focos rojos. Bueno, esto es un ejemplo de qué puede pasar si esto no se arregla en sus estados. Entonces, pues espero que para quien lea Guerracruz, pues también haya indignación, haya empatía también con las personas que buscan a sus hijos, que son víctimas de crímenes, que no crean que todos son malos, y bueno, finalmente que haya exigencia, que como sociedad haya una mayor exigencia para las personas encargadas de proveer la justicia, y bueno, que esto no se replique en otros estados de la República. El tiempo se nos viene encima, Violeta, pero no quisiera dejar de mencionar varios preguntas quizás rápidas. La primera de ellas es, cierras el capítulo con este tema de la plenitud del pinche poder. ¿Hacia dónde va ese capítulo?
Bueno, nos lleva a la fecha, las transiciones políticas que ha tenido Veracruz, cómo a pesar de estos cambios de colores, la violencia ha sido una constante y también cómo la violencia ha sido ocupada como un tema político para los beneficios de unos cuantos. Entonces, en esta última parte vemos esas transiciones políticas, lo que han hecho los gobernadores, también las omisiones que han tenido. Y bueno, Básicamente de Javier Duarte para acá. básicamente de Javier Duarte para acá, así es. Javier Duarte sobre todo, Miguel Ángel Yunes y bueno, todavía Cuitlahua alcanzamos una parte de Cuitlahua García. ¿Tú de dónde eres exactamente? ¿Qué parte de Veracruz? Del sur de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Bueno, aprovecho para preguntarte lo que pasó ahora en Coatzacoalcos y déjame decir, sorprendente el hecho de que hayan capturado, entre comillas, al presunto autor del incendio de este bar, de el Caballo Blanco, en donde hasta ahora han fallecido 26 personas. Le dicen La Loca, es este hombre, déjame recordar el nombre de este, Ricardo Romero Villegas, alias La Loca. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué esa forma de actuar en el Caballo Blanco? Definitivamente no tengo el dato específicamente de quién es este personaje. Lo que sí había un registro es que se había dado una detención previamente y el gobernador, bueno, le echa la culpa a la Fiscalía de la Liberación, la Fiscalía del Estado, pero resulta que quien había hecho el proceso y que por eso quedó en liberación pues fue la Fiscalía General de la República. Entonces ahí el gobernador prácticamente se da un tiro en el pie porque además de quererse lavar las manos de esta situación, de querer culpar a su adversario político, bueno, resulta que es parte de su propio equipo. Así es. Y este tipo de cosas, lo decíamos al inicio de esta entrevista, decías tú que esto es, vamos, para esta zona del estado no es habitual, esto no había pasado antes. No, para Coatzacoalcos llama mucho la atención sobre todo la cantidad de personas que han muerto. Sí se han dado prácticamente todos los días algún caso de violencia en Veracruz y bueno, Coatzacoalcos no ha sido la excepción. Es bastante común que ocurran homicidios en la vía pública, pero bueno, este grado no. Algo similar, vecinos en Minatitlán, la masacre de Minatitlán de hace algunos meses. Y bueno, lo triste es que empezamos a ver cómo estas masacres, que ya se han bautizado así, se están replicando cada vez con más frecuencia. Decías tú hace un momento, hay esperanza. No podemos, ¿en qué? Bueno, no podemos perder la esperanza de que en algún momento la violencia tiene que disminuir, pero bueno, esto no va a ser automático ni mágicamente. Hay un gran trabajo, es algo muy complejo, como lo decía al inicio, mientras tampoco hayan buenos servicios, un mejor ingreso, poder adquisitivo, empleos. Vaya, es toda una cuestión social, cultural incluso. La violencia es algo muy complejo que no se puede abordar de un solo punto y es más complejo cuando ya penetra en el tejido social. Entonces, así es. Mientras tanto, pues... Hay un gran trabajo, una obligación de la autoridad municipal y estatal en Veracruz para resolver este tema, pero también hay un trabajo periodístico del gremio importante y de la sociedad. Sí, definitivamente. Los periodistas de Veracruz, bueno, ellos me han ayudado mucho también en unas encuestas que les realicé, me contaron sus anécdotas, me ilustraron de algunos temas de sus regiones que yo desconocía y bueno, definitivamente han hecho un gran trabajo en Veracruz. ¿Y la sociedad qué tiene que hacer? Es bastante complicado. Creo que primero dejar de criminalizar, porque se tiende bueno, se tendía, ahorita ya ha bajado esto, pero se tendía a criminalizar y cuando nos dimos cuenta, toda la ciudadanía se da cuenta que uno, por ser veracruzano, es víctima potencial de la violencia, es cuando han tenido un poco más de empatía con estas situaciones, te das cuenta que te puede ocurrir, como lo que pasó en Minatitlán, estar en una fiesta, tranquilos, nada que ver con este tipo de cuestiones y bueno, aún así la violencia puede llegar hasta la puerta de tu casa. Entonces, la sociedad definitivamente le toca también exigir, no cerrar los ojos, no ser apática y bueno, dejar de más bien indignarse y sorprenderse
que esto no se vuelva normal, que esto no se vuelva de algo de todos los días. Así es. Déjame por último preguntarte, eres una periodista joven, Sí. con una gran experiencia. Este trabajo de investigación es muy interesante, es un trabajo muy digno. Gracias. Y es una investigación, como bien lo dice aquí, una investigación implacable. Esto que está pasando en Veracruz, hoy nos indigna, hoy especialmente, porque hoy pasó. Hoy pasó. Pero estamos hablando de que en los últimos años hemos estado hablando de situaciones muy parecidas en todo el país. En las últimas semanas, por no decir la última semana, hablamos de Tamaulipas, de Guanajuato, de Jalisco, del Estado de México, de la misma Ciudad de México. Sí, así es. ¿A dónde vamos? Pues justamente Veracruz es este testimonio de las consecuencias de la violencia, y bueno, esto sería para los lugares en donde todavía la violencia no se ha enraizado a este nivel. Si esto no para, este podría ser el a dónde vamos, en qué se pueden convertir estos lugares. Violeta Santiago, te agradezco mucho. Felicidades por este trabajo. Gracias. Es Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal, editorial Aguilar, el prólogo de Carmen Aristegui. Sí, eso. Violeta Santiago, muchísimas gracias. Lo pueden encontrar en cualquier lado. Librería. Así es. Librerías. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted y nos vemos en el próximo Expedientes TVC.